Saludos, he elaborado este video para mostrarte algunos fundamentos de trigonometría. A veces nos encontramos en situaciones donde nos piden calcular, por ejemplo, el coseno de 60 o el coseno de 150 o múltiplos de ángulos de 45 grados. Por ejemplo, nos dicen cuánto vale el seno de 135. En ese tipo de ángulos a veces tenemos que recurrir a la calculadora o a veces no tenemos claridad porque es un valor del otro. A veces incluso nos preguntan cuánto es coseno de 0 y vacilamos para decir si es 1 o si es 0. Entonces, ese tipo de preguntas yo espero que con este video te quede claro cómo recordarlos o cómo calcularlos sin tener que usar calculadora. Entonces vamos a iniciar con unos fundamentos que son importantes. El concepto de ángulo, nosotros tenemos básicamente el ángulo, yo tengo un lado y tengo otro lado. Esta medida es lo que nosotros conocemos con el ángulo, ¿sí? Está relacionado por supuesto con la circunferencia. La circunferencia que está acá, por ejemplo, esta longitud, nosotros la medimos en milímetros, en centímetros, en pulgadas. Esto tiene unidades de longitud. Pero está medido, esta abertura está medida en grados o en radianes. En este caso, cuando yo la mido en radianes, cuando este ángulo yo lo mido en radianes, existe una relación entre este radio y esta longitud que viene dado por R por teta. Entonces, importante diferenciar que una cosa es la longitud del arco, que es este arco, y otra cosa es el ángulo. Lo otro que podemos ver es lo siguiente. Notemos que para estos dos radios, para el radio 1 y para el radio 2, en ambos tenemos el mismo ángulo. Sin embargo, dado que el radio R2 es mayor, estamos viendo que toda esta longitud, o sea, esta longitud de arco, es más grande que esta. Entonces, por eso, pues obviamente estamos viendo que la longitud de arco es R por teta. Entonces, en este caso tenemos dos sectores circulares, que son estos que están aquí. Este en azul clarito y el otro en azul más oscuro, ambos coinciden con el mismo vértice, pero estamos viendo que a pesar de que tienen el mismo ángulo, yo voy a tener una longitud de arco mayor. Entonces ahí diferenciamos un poco lo que es longitud del arco y el concepto del ángulo. Eso pues nos permite hacer lo siguiente: si yo cojo este lado y este ángulo empieza a aumentar hasta que dé toda la vuelta, pues voy a dar una vuelta completa que corresponde a 2pi. Si tengo que el radio es R, pues nos da que la longitud de arco, es decir, todo este borde, todo este perímetro que sería el perímetro del círculo, viene siendo 2pi por r. Implica, por supuesto, que si tengo la mitad del círculo, el ángulo sería pi, es decir, esta mitad sería pi. En la práctica, pues nosotros hablamos de radianes o hablamos de grados. Entonces, en el caso completo de una vuelta completa como esta, sabemos de que hay 360 grados, que es la otra forma de medir los ángulos. Entonces está esa relación que me permite a mí convertir de radianes y grados. Entonces, si yo saqué de ahí, puedo decir que realmente pi es 180 grados. Bueno, con eso en mente vamos a hacer una conversión rápida para pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Entonces miremos, por ejemplo, yo me aprendo realmente es esto: un pi son 180 grados, pi radianes son 180 grados. Entonces miramos lo siguiente, sabemos de que toda esta sección es pi. Entonces vamos a hacer lo siguiente: en radianes y obviamente acá en grados, ¿no? 180 grados. Entonces, si me dicen pi sextos radianes, ¿a cuántos grados equivalen? Hacemos una regla de 3 simple. Entonces decimos, lo que yo sé es que pi es 180, pi radianes es 180. Entonces, me preguntan por pi sextos cuántos grados son. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos este por este, multiplicamos en diagonal este por este y lo dividimos entre este. Entonces, esa operación está aquí. Pi sextos, que es este, multiplicado por 180 y dividido entre pi radianes. Normalmente yo que recomiendo para facilitar eso, si usted lo tiene en radianes y lo quiere pasar a grados, pues ponga el equivalente en radianes acá, que es lo que usted sabe, pi radianes en la parte de abajo para que se le cancelen, y arriba pone el equivalente que son 180 grados. Entonces cuando hacemos eso, usted puede cancelar los radianes y al cancelarlo pues le va a simplificar. Este pi también se cancela con este pi, sexta de 6,1 y sexta de 180, 30. Es decir, pi sextos es 30 grados. Ahí estaría la respuesta. Tú puedes hacer el cálculo a nivel general, ya si digamos no es pi sextos, sino digamos un n radianes. Entonces, ¿yo qué hago? Divido entre pi radianes y multiplico por 180. Este radian se cancela con este radian y me daría pues la cuenta n por 180 dividido entre pi. Ahí estaría la cuenta en general. Entonces ya te dejo a ti de inquietud cuánto es pi cuartos. Sí, pi cuartos vale 45 grados. Entonces te invito a que tú hagas el ejercicio y llegues a que pi cuartos es 45 grados. Ese es un caso para pasar de radianes para pasarlo a grados.
Pero el otro caso que enfrentamos es de grados pasar a radianes. Entonces, por ejemplo, me dicen 60 grados, ¿cuántos radianes son? Entonces, aplicamos la misma regla de 3 simples. Decimos, lo que conozco es que pi es 180. X a cuántos grados equivale. X, perdón, que son 60 grados, ¿a cuánto equivale? Lo coloco en el mismo lado, ¿no? Mire que acá están grados y al lado izquierdo están radianes. Estos son radianes y acá son grados. Entonces hago regla de 3 simple. Este por este dividido entre este. Entonces aquí está. Entonces miremos lo siguiente. Una forma rápida es esta. Digo, bueno, yo ya sé que tengo 60 grados y lo quiero en radianes. Como quiero cancelar grados, coloco el equivalente en grados, que en este caso es 180 grados. 180 grados y en radianes arriba. Al hacer esto, yo logro que este grado se cancele con este grado. ¿Sí? Se cancele y me queda la respuesta en radianes. Entonces una forma es hacerlo así con regla de 3 simple o hacerlo de manera automática colocando, como le digo, en el lado opuesto lo que quiero cancelar. Quiero cancelar grados, pongo abajo el equivalente en grados que es 180 y arriba coloco pi. Entonces simplificando, pues cancelo el 0, sexta de 6,1 y sexta de 18,3. Entonces me da pi tercios radianes. O sea, 60 grados es pi tercio. Ahí estaría la respuesta que queremos hallar. En general, si fuera n grados, pues yo divido entre 180 grados y arriba coloco pi. Entonces esto me permite cancelar estos grados, hacer el producto de n, lo que me den, por pi y dividir entre 180. Entonces aquí están las dos conversiones clásicas. Si están dando cuenta, lo único que me tengo que saber es eso, que pi es 180 grados. Y dependiendo, estoy en radianes, pongo radianes abajo del equivalente, que son pi, y arriba 180 grados. Y si son grados, ¿qué hago? Pongo en la parte de abajo del equivalente, que es 180 grados, y arriba pi radianes, es decir, el factor de conversión. Entonces, bueno, con eso en mente, pues ya podemos jugar un poquito con la conversión de grados. Entonces, continuemos con la discusión. Nosotros tenemos el fundamento, nos dan un triángulo, primero que todo, que es un triángulo rectángulo. A veces estas cosas las pasamos por alto. Acá tenemos un ángulo teta, acá tenemos un ángulo alfa. Esta diagonal, que es la mayor, la diagonal, se conoce como hipotenusa. Estos dos se conocen como catetos. Sin embargo, uno a veces confunde o habla de manera sin precisar, no, que este es el cateto. Es bueno precisar ¿cateto qué? Entonces, ahí en este caso, por ejemplo, este es el cateto adyacente al ángulo teta. Y también puede ser el cateto opuesto a este ángulo. Entonces digo cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, por eso cuando uno le preguntan, uno debe precisar, bueno, después un momentico, ¿con respecto a qué ángulo? Si es con respecto a teta, es el adyacente a teta. Pero si es con respecto a alfa, es el opuesto al ángulo alfa. Asimismo, este que está aquí es el cateto opuesto al ángulo teta, pero es el cateto adyacente al ángulo alfa. A veces, pues, para simplificar todo esto, uno le suele llamar a este X y a este le suele llamar Y. Si yo vengo a la definición, ¿qué es coseno? Coseno por definición es cateto adyacente al ángulo teta, en este caso como es de teta, sobre la hipotenusa. O sea, este sobre este. Si usamos la notación, pues me da X sobre H, el adyacente sobre la hipotenusa. La recíproca, la inversa del coseno, la recíproca del coseno es 1 sobre coseno, eso me da secante. Si yo aplico el concepto, entonces 1 es 1 sobre 1. Y coseno hemos dicho que es X sobre H, X sobre H. Al hacer el producto de extremos sobre el producto de medios para hacer la división de fraccionarios, me da H sobre X. Es decir, la secante es la hipotenusa sobre X. Importante saber más es que la secante es el recíproco del coseno. Muy bien. Entonces ahora decimos que el seno de teta ¿qué es? Cateto opuesto al ángulo teta sobre la hipotenusa. Es decir, esto sobre esto, en términos de estas letras sería esta sobre esta. Ahí está. De nuevo, la recíproca del seno es la cosecante, 1 sobre seno de teta. 1 es 1 sobre 1, seno es Y sobre H, haciendo el producto de extremos sobre el producto de medio me da H sobre Y. Ahí tendría la cosecante. Algo que a veces le causa una confusión. Uno dice, bueno, la recíproca del seno secante se equivoca por el tema de la S. No, es todo, de pronto en este caso es lo contrario de lo que uno esperaría. Yo, por ejemplo, diría coseno, uno diría, no, pues yo hubiera inventado la función, la hubiera llamado cosecante por la C, pero es la que no. Es todo lo contrario a lo que de pronto la lógica, de pronto la intuición le daría a uno a pensar que es eso. Entonces, si es coseno, la recíproca es secante. Seno, la recíproca es cosecante. Entonces, continuemos. Tangente es cateto opuesto al ángulo sobre cateto adyacente al ángulo. El opuesto sobre el adyacente. En términos de estas letras, el opuesto sobre el adyacente. Pero entonces también hay una recíproca para la tangente que es
1 sobre tangente, que es la cotangente. De nuevo hago 1 sobre 1, tangente y sobre x, eso me da x sobre y. Otra forma de obtener la tangente, yo puedo decir que la tangente es seno sobre coseno, que es una de las identidades que usamos nosotros, seno sobre coseno. ¿Quién es seno? Vimos que seno es y sobre h. Coseno, x sobre h. Simplificando la h con la h, me da 1 y 1, y haciendo el producto de extremos, producto de medio me da esto. Este por este me da y, y este por este me da x. Entonces otra forma de ver la tangente, que es lo que habíamos dicho, esto, es decir que tangente es seno sobre coseno. Por lo tanto, digamos, cotangente sería el recíproco de esto, pues sería coseno sobre seno. Entonces, de esta manera que estamos diciendo, estamos viendo que la secante la calculo a partir del coseno, la cosecante a partir del seno, la cotangente a partir de la tangente, pero la tangente la puedo sacar a partir del seno y coseno, lo que implica que si yo tengo el coseno y el seno, puedo obtener las otras funciones trigonométricas, es decir, puedo tener la secante, la cosecante, la cotangente y la tangente. O sea que en últimas, para uno es suficiente con tener el seno y el coseno del ángulo determinado para poder calcular las otras. Bueno, continuemos. Tenemos de nuevo este mismo triángulo, pero entonces yo ahora le pregunto, bueno, dígame con respecto al ángulo alfa, ¿qué pasa con respecto a este ángulo? Dígame quién es el coseno. Entonces, coseno, aplicamos el concepto. Coseno es cateto adyacente al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Por eso da eso. ¿Quién es la secante? La secante es h sobre y, es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Seno, cateto opuesto al ángulo alfa, que es este, sobre la hipotenusa. Ahí está, y la recíproca, pues es la recíproca, está invirtiendo esto. Aquí está la cosecante de alfa. Tangente de alfa, cateto opuesto al ángulo alfa sobre el adyacente. Aquí está. Y la recíproca, la cotangente, entonces invierte en estos términos. Aquí está. Entonces mírense que de esta manera he querido precisar que una cosa es que yo le pregunte por coseno de teta y otra cosa es que le pregunte por coseno de alfa. Muy bien, continuemos. Miremos un caso de un círculo de radio unitario. Decimos que el radio es 1, aquí hay un ángulo teta. Si esto que está aquí mide 1, yo puedo generar este triángulo. Yo sé que esta distancia horizontal yo la puedo llamar x porque la alinea a un sistema cartesiano x y y. Entonces esto mide aquí x y esto que sube aquí es y. O sea que este punto P, que hace parte de esta circunferencia de radio 1, tiene coordenadas x y, donde la x es esta componente y la y es este valor, esta ordenada. Entonces, pero aquí yo tengo un triángulo. Si yo tengo un triángulo y aplico el concepto que acabamos de describir y le pregunto, venga, hágame un favor, para este triángulo, dígame qué es coseno de teta. Pues nosotros tenemos que decir, hombre, coseno de teta es cateto adyacente, que en este caso es x, sobre la hipotenusa, que en este caso es r, pero r vale 1. O sea que x sobre 1 vale x. Entonces coseno de teta es x. Y si pregunto por el seno de teta, diríamos seno de teta por definición es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y sobre r, pero r vale 1, y sobre 1 vale y. Eso significa que yo puedo concluir que x es el coseno de teta y que y es el seno de teta. O sea que cualquier punto que esté sobre esta circunferencia de radio 1, la componente x es el coseno y la componente y es el seno del ángulo, obviamente, que forma este vector que está aquí, este segmento dirigido. Entonces, eso es una cosa importante que vamos a utilizar para poder contestar cuánto es el coseno de un ángulo determinado y así sucesivamente. Vamos a mirar un poquito a que vamos a avanzar. Apliquemos Pitágoras. Si este es un teorema de Pitágoras que es a un triángulo, Pitágoras, ¿qué nos dice? Que este al cuadrado más este al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa vale 1, entonces me queda 1 al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado es 1, pero ya habíamos dicho que x era coseno. Entonces coseno al cuadrado y y era seno al cuadrado. Entonces de ahí sale una identidad que nosotros conocemos, que siempre nos han dicho, no, que coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Pues bueno, aquí ya les estoy mostrando de dónde sale, o por lo menos le estoy recordando. Listo, entonces esto es muy valioso para hacer toda la deducción que vamos a hacer. Estamos viendo que las coordenadas de un punto y su coordenadas de radio 1 tiene como abscisa esta componente, ¿cierto? La x, el coseno del ángulo, el coseno de este ángulo, y como ordenada el seno del ángulo. Entonces, si yo tengo un punto de la circunferencia y miro qué ángulo hay entre
el origen y ese vector que yo formo ahí y el punto. O sea, digamos en este caso voy a coger por ejemplo aquí y este vector. Este ángulo que se forma aquí, el seno y el coseno vienen dados por las coordenadas del punto. Entonces eso es muy valioso para poder encontrar para cualquier circunferencia de radio 1 el coseno y el seno. Pues ya sabemos que el primero es el coseno y el segundo el seno. ¿De quién? Del ángulo que forma el eje horizontal con el vector de posición que está aquí, este vector. Entonces miremos a ver. Esto es lo que tenemos, ¿cierto? Esto es lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces miremos qué pasa si yo este vector empiezo y lo acuesto. Es decir, empiezo a reducir este ángulo θ, lo empiezo a disminuir hasta que vaya valiendo 0. Lo disminuyo, esto va bajando hasta que vale 0. Cuando este radio esté aquí en esta posición, ese punto tiene coordenadas 1, 0. ¿Por qué? Porque el radio es de radio 1. O sea, de aquí a aquí mide 1. Y como está aquí acostado en 0, pues no tengo una componente en y, vale 0. Es decir, la cabeza del vector, en este caso, las coordenadas de ese punto es 1,0. Pero como yo ya sé que la primera es coseno y la segunda es seno, yo digo, ok, en este caso, coseno de 0, porque ya sé que este ángulo lo acosté, vale 0 grados. Coseno de 0 vale 1. Seno de 0 vale 0. Entonces es una manera fácil de uno ya recordar. Entonces en últimas ya empezamos una primera ya estrategia. Cuando me preguntan el seno y el coseno de un ángulo, yo debo en mi mente dibujar el círculo de radio 1 y ubicar el ángulo que me están diciendo, la cabeza de este vector. Entonces cuando es 90 grados, yo cogí este vector y aumenté el ángulo, lo aumenté, lo fui rotando hasta que llegó aquí a 90 grados. Forma 90 grados. Entonces cuando forma 90 grados, la cabeza del vector queda aquí. Este punto tiene coordenadas 0 en X y 1 en Y, es decir, así no se ha desplazado y ha subido 1. O sea que este punto tiene coordenadas 0,1. Si eso es así, significa que coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Ya, porque insisto, la primera coordenada es coseno y la segunda es seno. Entonces ya sé que en este caso el ángulo, estoy hablando del ángulo es 90 grados. Asimismo, si avanzo a 180 grados, mire que el vector que doy aquí, la cabeza del vector apunta aquí. ¿Qué coordenadas tiene el punto? Tiene menos 1 en X y 0 en Y. Significa que la primera es coseno y la segunda es seno. Entonces, coseno de 180 menos 1, seno de 180, 0. Continuemos. Para 270 grados. Miren, el vector estaba aquí, lo roté y ya la cabeza quedó aquí cuando digo 270 grados. Siempre roto con respecto aquí al origen. Pues el vector queda aquí, la cabeza del vector tiene coordenadas 0, menos 1. Significa, la primera es coseno, entonces coseno de 270, porque es el ángulo de 270. Y la segunda es seno de 270. Entonces ya sé que seno de 270 es menos 1. Entonces hasta aquí es bien interesante, porque eso me permite a mí, ubicándome siempre en los cuadrantes principales, decir de manera fácil cuánto es el seno del coseno. Siempre me voy a ubicar dependiendo del cuadrante que me pidan y voy a pensar la coordenada del punto y después voy a decir, ok, como me pido coseno es 0 y como me pido seno es menos 1. En el caso de 360 grados, el vector da toda la vuelta. Llega ahí. ¿Qué coordenadas tiene? Pues como cada aquí mismo tiene 1,0. Es decir, que el coseno de 360 grados vale 1 y el seno de 360 vale 0. Entonces esa es la manera en la que uno puede recordar fácilmente cuánto vale el seno y el coseno y tener la seguridad cuando le están preguntando a uno por el coseno de 0 o el seno de 0. Yo recuerdo que cuando era estudiante a uno a esto le tomaba el pelo y decía, espérate, ¿cuál es que es 1? Yo sé que uno vale 1 y el otro vale 0. Entonces se confunde uno en esto y en esto. Pero con esta estrategia pues ya no se confunde uno porque uno dice, bueno, fácil, ¿cuál me dio? 0. Ok, como me dijo 0, el vector está aquí acostado. ¿Y después qué hago? Ubico las coordenadas del punto. Entonces este punto aquí tiene coordenadas 1, 0. O sea que el coseno es de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. Entonces yo ya con esta estrategia, si yo logro dibujar en mi mente, rotar este vector, rotarlo y después identificar las coordenadas, ya puedo proceder a decir cuánto vale el seno y el coseno. Hasta aquí ya tiene la oportunidad de calcular los ángulos principales en 0, en 90, en 180, en 270, cómo contestar coseno y seno. Entonces en el siguiente video te voy a mostrar cómo hacerlo para ángulos que sean múltiplos de 45 sin hacer eso en la calculadora. Entonces te agradezco la atención prestada. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos
e inscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video con la reflexión de introducción a los fundamentos de trigonometría.